Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Gusto estar con ustedes en nuestro curso Los Milagros de Jesús, en esta ocasión en nuestro 5º capítulo, en donde vamos a estudiar un acto de poder, milagro, que llevó a cabo Jesús en Cafarnaúm. Es la curación de un paralítico. Lo encontramos en los sinópticos. Lo encontramos en Mateo 9:6-3 y sus paralelos, Marcos 2:1 al 12 y Lucas 5:17-26. Este acto de poder que lleva a cabo Jesús en Cafarnaúm de verdad tiene mucha enseñanza, mucho mensaje. Es un momento muy especial, el entorno, el ambiente en el que se da. Pero para poder comprender este milagro se hace necesario un poquito tener conocimiento de un poquito de Daniel en su capítulo 7, versículo 13. ¿Por qué? Porque Jesús, para referirse a su persona, nosotros vemos que en el Evangelio de Marco, en 15 ocasiones, siendo precisamente la primera en la curación de un paralítico, cuando se atribuye el título El Hijo del Hombre. Es la primera vez cuando lleva a cabo este signo de poder en Cafarnaúm, cuando se refiere a su persona diciéndose a sí mismo el Hijo del Hombre. Y de ahí 14 veces más lo menciona, para hacer un total de 15 veces en las que se atribuye este título. ¿Por qué dice Jesús el Hijo del Hombre para referirse a su persona? Bueno, para poder comprenderlo, se hace necesario entonces darle lectura y conocer un poquito Daniel. El libro de Daniel en su capítulo 7, versículo 13. Nosotros sabemos que en la historia de la salvación, la idea del Mesías, el ungido, el Cristo, ya lo hemos comentado, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español, es un término que se aplicaba para un rey, ¿sí? Es un término regio, importa a alguien que está coronado, y por tanto, para el pueblo hebreo, un rey era un elegido de Dios, una persona que era reconocida, querida, respetada, protegida, y era muy especial. Nosotros sabemos que con el rey David se da esa gran promesa davídica, le llaman, en donde a través del profeta Natán, Dios le revela a David, a través del profeta, que su casa y su reino, su trono, permanecerán para siempre. De ahí se tiene la idea de que va a haber un ungido, quiere decir entonces un rey, un Cristo, un ungido, que va un día, según la promesa davídica, a tomar el trono, a permanecer para siempre en ese trono, y que su reinado no va a tener fin. Esta idea se fue madurando a través de la historia y del sentir del pueblo, de la elección del pueblo judío,
y ellos esperaban, tras tanto sufrimiento de dominaciones que tuvieron, primero la asiria, la babilónica, después vino Persia, después Grecia, después la dominación romana, pues era un pueblo que había sufrido mucho abuso, sufrimiento, les habían querido arrebatar su identidad, el sentirse el pueblo de la elección era lo que los mantenía, el sentirse el pueblo de Dios era lo que los mantenía en la esperanza y obviamente esperaban a ese Mesías. Un Mesías que a través de la historia se fue esperando con la idea de que iba a ser un Mesías líder, con fuerza, con poder, con dominio, con liderazgo, que iba a extender su reinado, iba a permanecer para siempre. Pero precisamente con Daniel le da un giro totalmente a la idea que se tenía de ese Mesías. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel encontramos que la idea de ese Mesías cobra un corte ya de alguien con una identidad o con un origen divino, un origen celeste. ¿Sí? Entonces vemos aquí, según voy a darle lectura ahorita a la cita de Daniel 7:13, que nos dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí entonces esto da una idea diferentísima a aquella idea que venían madurando el pueblo de Dios de cómo iba a ser ese Mesías. Aquí ya le da un toque divino, un toque celeste, y es como un hijo de hombre, o sea, un hombre, pero al mismo tiempo señala el cómo, como un hijo de hombre, o sea, un hombre y al mismo tiempo algo divino que baja de las nubes, que baja del cielo. Entonces es así como empiezan a esperar a ese Mesías, a ese ungido, a ese Cristo especial. ¿Sí? De ahí que vamos a entender cómo es que se suscita todo ese conflicto contra Jesús cuando él mismo se llama Hijo del Hombre. Entonces, una vez con esta explicación, puedo yo hacer mención de lo siguiente. En la Biblia de Jerusalén no menciona exactamente el término Hijo del Hombre, que finalmente es el mismo significado. Y por eso quise yo presentarles tanto la Biblia Reina Valera como la versión de la Biblia de Jerusalén, que nos dice: yo seguía mirando. La de Jerusalén en Daniel 7:13 nos dice: yo seguía mirando en la visión nocturna, vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Aquí vemos cómo la Biblia de Jerusalén dice: vi venir del cielo alguien parecido a un ser humano, parecido, ¿sí?, a un ser humano. Esto deja decir o deja ver que entonces no es ser humano, o es ser humano, ¿sí? Y en la versión de la Reina Valera nos dice: vi bajar del cielo, venía uno como hijo de hombre. Si es hijo de hombre, ¿es humano?
ese cómo es o no es. Bueno, esto en realidad se termina de comprender con lentes cristianos o con ojos cristianos, se termina de comprender efectivamente Jesús en su doble naturaleza, ¿sí? Naturaleza humana, naturaleza divina. El Hijo del Hombre, ¿sí? Pero al ser como Hijo del Hombre, deja ver también su naturaleza divina. Y finalmente, para terminar esta idea y la comprensión de lo que debemos tomar en cuenta en relación a la figura esta de el Hijo del Hombre, es que nosotros sabemos ahora, con ojos cristianos, y habiendo hecho el estudio y el repaso de lo que ha sido la historia de la salvación, de lo que fue la vida de Jesús en nuestra tierra, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y lo que nos han enseñado, ¿verdad? Los evangelios y las cartas, las epístolas. Bueno, pues sabemos entonces nosotros que precisamente esta visión de Daniel 7:13 no es otra cosa más que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La parusía. Entonces, así encontramos que esta visión de Daniel pues es de corte escatológico, lógicamente, y de un género literario apocalíptico, y se refiere a la segunda venida de Jesús, en donde ¿qué es lo que sucede? Leamos nuevamente. Del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue otorgado o le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahí lo tenemos, ¿sí? Un reino eterno, una gloria eterna, glorificado, exaltado con todo el poder, con toda la gloria, en donde Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, en una vida eterna, disfrutando todos los hijos de Dios por la fe de esa vida eterna, de esa salvación eterna, al lado y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Así entonces, una vez explicado esto, podemos entrar ya al análisis, al estudio de nuestro signo de poder, que es la curación de un paralítico. Ocurre en Cafarnaúm. Y lo vamos a leer primeramente, es más ilustrativo, la versión de Marcos, y nos dice Marcos 2, versículo 1 al 12. Entró de nuevo en Cafarnaúm, Jesús, obviamente, y al poco tiempo se corrió la voz de que estaba en una casa. Se tiene idea que posiblemente esa casa era casa de Simón Pedro. Se agolparon tanto que ni siquiera ante la puerta había ya sitio mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. ¿De qué estamos hablando ahorita con esto? Bueno, obviamente aquí en escena está Jesús, está predicando, hablando, proclamando el reino de Dios. Se cree que en la casa de Simón Pedro, y había muchas personas escuchándole, tanto que a través de las ventanas se asomaban, la puerta ya era imposible pasar, estaba lleno de gente, no cabía nadie más, por ese interés, por ese deseo de querer escuchar a Jesús en su proclamación del reino de Dios. Hay 4 personas, aquí aparecen 4 personas que son amigas de un enfermo paralítico,
que saben de Jesús, saben de los actos de poder que ha llevado a cabo, de las sanaciones que ha llevado a cabo, y ellos van, escúchenme, ellos llevan a su amigo enfermo, paralítico, con la fe, con la esperanza de que Jesús le dé la salud, lo sane. Entonces, cuando ellos quieren entrar con la camilla es imposible. Hay tantas personas incluso obstruyendo la entrada que ya no pueden pasar ellos por la camilla. Entonces, ¿qué hacen? En su anhelo, en su deseo de lograr presentarle a Jesús, a su amigo enfermo, ¿qué es lo que hacen? Pues se suben, ¿verdad?, al terrado de la casa, abren el techo, me imagino que era de algún material no sólido o algo duro, ha de haber sido posiblemente palma, una cosa así, madera. El caso es que logran abrir un pedazo de techo y por esa abertura descuelgan, ¿verdad?, la camilla en la que su amigo enfermo, su enfermo está paralítico. Entonces yo no me imagino de verdad la impresión que se ha de haber llevado todos los ahí presentes y el mismo Jesús cuando ve que empiezan a abrir el techo y empiezan a descolgar, ¿verdad?, la camilla con el enfermo. Quiero imaginar en ese momento qué pensaron los asistentes, qué pudo haber pensado el mismo Jesús, ¿no? Desde luego, en su perfecto conocimiento y sabiduría, ¿qué es lo que le dice al paralítico? Fíjense qué interesante. Dice, capítulo 2, versículo 5. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Solo Dios? Bueno, entonces, regresando a nuestro análisis, bajan la camilla, Jesús lo ve y le llama hijo. Y enseguida le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús se da perfectamente cuenta que ahí la fe es de los amigos. Los amigos son los que han llevado al enfermo cuando ven los obstáculos que se presentan para poder presentarle a Jesús a su amigo enfermo. Ellos no se detienen, no se dan por vencidos, no se rinden y buscan la manera de ponerle al amigo a la vista a Jesús. ¿Qué hacen? Abren un hoyo en el techo de la casa donde se encontraba, descuelgan la camilla. Obviamente la fe es de los amigos, ¿sí? Y es por eso entonces que Jesús, viendo que la fe es de los amigos, Él en su infinita misericordia, en su amor, ¿verdad?, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Esto obviamente provoca gran incomodidad entre unos escribas que estaban ahí presentes. ¿Por qué? Los escribas son aquellos, les llamaban escribas porque sabían escribir. Si sabían escribir, obvio, sabían leer. Y si sabían leer, pues conocían el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Entonces, ellos sabían que según el Tanaj, pues nadie puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Yahvé Dios. Entonces, cuando ellos escuchan que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, ellos en su interior, ¿verdad?, piensan: ¿qué está haciendo? Esto es una blasfemia. Él no tiene por qué perdonar pecados, eso solamente lo puede hacer Dios. Pero esto lo dicen para sus adentros, no se lo dicen de manera frontal, no se lo dejan saber a Jesús, su pensar no lo dicen. Pero Jesús,
que conoce los corazones, que sabe lo que pensamos y supo lo que estaban pensando en este caso los escribas, se dirige a ellos de la siguiente manera. Dice Marcos capítulo 2 versículo 8, pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Luego entonces, repito, Jesús, que conoce los corazones, el sentimiento, el pensar, les pregunta a los escribas, ¿por qué piensan así en su corazón? ¿Por qué me juzgan mal? Y es ahí en donde Jesús va a entrar a comprobar, a probar quién es Él. Y lo hace de una manera muy, muy especial, muy peculiar. Les pregunta, a ver, ustedes están pensando mal porque estoy perdonando pecados. ¿Por qué piensan así? Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Verdad? O más bien, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este enfermo paralítico, levántate, toma tu camilla y anda? Pues obviamente, ¿no? Todos sabían, la respuesta era obvia. Pues es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle a un paralítico levántate y que se levantara, desde luego. Entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Decirle a un paralítico, levántate, toma tu camilla, o tus pecados te son perdonados. Vamos a ver qué pasó. Versículo 10. Les dijo Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla salió al instante a la vista de todos. Todos alababan a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Aquí es en donde nuestro Señor Jesucristo, con una sencillez sorprendente, pero al mismo tiempo con una seguridad, con una autoridad, con una calma, paciencia, amor, misericordia, le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, y ahí se está refiriendo a Él, haciendo alusión a aquella visión que tiene Daniel sobre el Hijo del Hombre, que la relata, la narra en el capítulo 7, versículo 13, del que hicimos análisis al principio de nuestra plática de hoy. Entonces les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, yo le digo a este, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, esto tiene muchísima profundidad y significado. En pequeños versículos, es el 10, el 11, el 12, es una riqueza enorme, nada más veamos. Refiere al Hijo del Hombre, refiere y le da la orden de que se levante. ¿Esto qué quiere decir? Lo está sanando y se levanta. El paralítico se levanta de su camilla. Pero algo más, le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué le dice esto? O sea, una persona que ha estado enferma, paralítica, en una camilla y es sanado, yo creo que lo último que desea o piensa o va a hacer es querer levantar la camilla e irse. Caray, estoy sanado, puedo andar, me levanto y ando y adiós a la camilla, no quiero ni volver a verla. Pero, ¿por qué le dice esto? Vamos, pues, que no es así porque de verdad quiere que tome su camilla y se regrese a su casa con ella. No, lo que le está dando a entender. ¿Qué quiere decir toma tu camilla? Bueno,
Entonces ya quedó claro lo que quiere decir el Hijo del Hombre, ¿sí? Es ese Mesías esperado, pero con el toque que le da Daniel, que sabemos ya es una identidad celeste, una identidad divina, especial. Nosotros vemos también que ya se había profetizado que era el Mesías, era un hombre de paz, de sabiduría, un hombre de amor, diferente. Aquel Mesías que se esperaba primeramente, en el que iba a dominar, iba a conquistar, iba a tener liderazgo, poder, y tal vez hasta con armas y con violencia pudiera dominar. No, va cambiando la idea del Mesías esperado. Y la vemos obviamente cuando se habla de aquel esperado Mesías que es consejero, hombre de paz, de derecho, de justicia, de amor. Y con esta visión de Daniel, el Hijo del Hombre, le da el toque final para entender que este Mesías es de origen divino, ¿verdad? Entonces, cuando le dice, levántate, toma tu camilla, y que de inmediato se levantó, bueno, ahí obviamente está actuando con poder, está demostrando que lo que él dice es cierto, ¿sí? O sea, tengo poder para perdonar pecados, levántate. Y ahí lo demuestra. Y también demuestra que es el Hijo del Hombre, aquel al que hacía alusión Daniel 7:13. Pero cuando le dice, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿qué le está diciendo? Enfrenta tu realidad. Enfrenta las consecuencias. ¿Sí? Si has pecado, porque primero le perdonó pecados. Esto deja ver entonces que este hombre había sido de alguna manera un hombre no en integridad ante Dios. Podía haber tenido pecados, pero le habían sido perdonados. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Tus pecados han sido perdonados, pero también toma las riendas de tu vida. Enfrenta las consecuencias de tus actos, pero levántate y anda. Eso es lo importante. ¿A cuántos de nosotros que estamos en pecado, que no estamos en obediencia ante Dios, que no estamos en integridad con Dios, nos costaría trabajo entender esto para poder reconocer que lo que vivimos en nuestra vida, ese presente no agradable siempre, que nos puede representar de alguna manera sufrimiento o tribulación, no es otra cosa más que el resultado de nuestros propios actos. Nosotros mismos a veces, o más bien siempre, provocamos lo que vivimos, lo que enfrentamos, las consecuencias. No son otra cosa más que el resultado de nuestros propios actos, y esos actos muchas veces son pecado. Entonces aquí Jesús le está diciendo, te perdono, pero eso no quiere decir que no tengas que enfrentar las consecuencias de tus propios actos. Pero toma las riendas de tu vida, levántate, adelante. Esto al mismo tiempo es una palabra esperanzadora. ¿Qué le está diciendo? Vas a poder continuar, vas a poder caminar, vas a poder en libertad iniciar un nuevo camino que te lleve en lo correcto, que te lleve en integridad con Dios, que te lleve en obediencia a Dios, en amor a Dios. Que tu vida sea diferente a aquella que en un momento dado elegiste y que te hizo caer en pecado. Así entonces, antes de que leamos los paralelos de Mateo y de Lucas, quisiera que analizáramos a más detalle lo que encontramos en este acto de poder que ya estudiamos según la versión de Marcos. Primero, con este acto de poder,
Jesús quería mostrar, primero, su identidad como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Por eso es ahí, precisamente, cuando lleva a cabo este acto de poder en Cafarnaum, repito, se cree que era la casa de Simón Pedro, es la primera vez que él menciona, atribuyéndose para su persona el título el Hijo del Hombre. Vamos a ver que en el resto del Evangelio de Marcos lo va a mencionar 14 veces más, este título. Y obviamente a muchos no les agradó, les incomodó, lo juzgaron fuertemente por haber hecho esta aseveración sobre su persona. Segundo, la importancia de la fe. La fe era de los amigos. ¿Qué quiere decir entonces? Que al hombre, al enfermo, le perdona los pecados porque reconoce que los que tienen la fe son sus amigos. Así entonces nosotros vamos a darnos cuenta de el valor, lo estoy señalando en el numeral 3 de la lámina que estamos proyectando, el valor que tiene interceder por otra persona. Aquí nosotros vemos cómo los amigos que le presentan al enfermo a Jesús y que Jesús reconoce que la fe es de los amigos, Él sana al paralítico, ¿verdad? De alguna manera atendiendo al ruego que es obvio le están haciendo los amigos. Están intercediendo por el enfermo, están acercándose a Jesús no para ellos, no por un beneficio para ellos, sino para el enfermo, al que obviamente le tienen aprecio, cariño, en fin. Y aquí es importante que nos demos cuenta la intercesión que llevaron a cabo. De ahí entonces que hoy en día nosotros podemos saber lo poderoso, lo importante, lo valioso que puede ser la oración que cada uno de nosotros en un momento dado queramos hacer, orar por otra persona. Orar pidiéndole a Dios salud para otra persona, Espíritu Santo para otra persona, que le dé luz, que le dé guía, que le dé discernimiento, revelación. Y esto lo podemos rogar, lo podemos clamar a Dios para otra persona, como a través de la oración. Orando a Dios, poniéndonos en presencia de Dios, entrando en conversación con Él, como siempre lo he dicho, en oración podemos interceder, podemos orar, pedirle a Dios por un ser querido o por cualquier otra persona que sepamos que necesita recibir esa luz, ese amor, ese cariño, ese perdón, esa fe que tal vez no tienen. Después, en el numeral 4 tenemos que la necesidad y el beneficio del perdón de los pecados. ¿Sí? Una vez que Jesús perdonó los pecados a este enfermo, es entonces que tuvo el beneficio de su sanación física y su sanación espiritual. Al perdonarle los pecados, el hombre recibió curación espiritual. Y después de esto le pide que se levante, ¿verdad? Para que sepan que que el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, tiene autoridad para perdonar pecados. Y por último, tenemos el valor de aceptar sus enseñanzas. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Camina en integridad con Dios, en obediencia, en fe, intercediendo por los demás, aceptando el perdón que te ha sido otorgado y por él entonces saber que en ocasiones vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus propios actos, sin que eso significa que vayas a estar caído siempre. Dios te perdona, Dios te levanta,
Dios te da la fuerza, la guía, la luz para que vuelvas al camino, para que vuelvas como la oveja perdida, ¿verdad? Jesús, el pastor que sale a buscar a su oveja para regresarla al rebaño, al redil. Igual, fue lo mismo. Le perdona sus pecados y le dice, toma tu vida, toma las riendas de tu vida, vívela en integridad y en obediencia a Dios. Otra cuestión muy importante, y la tenemos aquí ya en pantalla, es la siguiente. En Marcos 10, versículo 12, Jesús dijo, sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Eso ahora nosotros lo sabemos y no queda duda. En aquel entonces esta aseveración de Jesús, bueno, causó revuelo negativo, fue muy juzgado, fue mal visto por haber dicho esto. Incluso cuando se da su prendimiento y lo llevan a juicio ante el Sanedrín, que es la autoridad religiosa, y le hacen juicio ante el Sanedrín, le recuerdan esto, ¿no? Donde él se llamaba el Hijo del Hombre. Y después lo llevan a un segundo juicio político ante Pilato, ¿sí? Pero el que él haya dicho el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús y eso lo sabemos ahora y lo sabemos de manera indubitable. Es la verdad. Jesús perdona nuestros pecados, pero también recordemos lo que el mismo Jesús le dice a sus apóstoles en aquel gran discurso de despedida que hace después de su última cena y antes de su oración en el Getsemaní o en la agonía del Getsemaní, que les dice antes cuando termina la cena, aquella última cena en donde instituye la Eucaristía. Terminando la cena, tiene una gran conversación con ellos que en el Evangelio de Juan lo encontramos como los discursos de despedida. Y este discurso de despedida en Juan 20, versículo 21, dice, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué quiso decir esto? Bueno, lo vemos en la lámina. Los ministros de la Iglesia, más precisamente los presbíteros, o mejor conocidos como los curas o sacerdotes o los padres. Su nombre más correcto es presbítero. Los presbíteros, curas, sacerdotes, padres, han recibido de Cristo poder para perdonar pecados mediante el sacramento de la reconciliación. ¿Y por qué quise mencionar esto? ¿Y por qué quise presentárselos así? Dije, tiene que ser una lámina en donde vean, donde Jesús perdona pecados, después donde Jesús, que tiene la autoridad para perdonar pecados, después les dice, reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados y a quienes les retengan, les serán retenidos. ¿Sí? ¿Por qué les dice esto? Bueno, pues de ahí nuestra fe en Cristo, nuestra fe en la Iglesia, ¿verdad? Te encontramos a través del sacramento de la reconciliación, en donde nosotros podemos recibir, ¿verdad?, el perdón de los pecados. Finalmente, Jesús, Dios es el que perdona los pecados a través, por conducto, de nuestros ministros de la Iglesia, en este caso, los sacerdotes o los presbíteros. Y quiero hacerlo notar porque con tristeza de verdad veo como hoy en día ya no le dan la importancia o no conocen la importancia
de lo que es el sacramento de la reconciliación. Para poder ser adeptos en el Señor, para poder tener una relación con Dios, siempre lo he dicho, la oración, pero también tenemos que estar limpios de pecado. Tenemos que acudir a esa reconciliación en un acto primero de arrepentimiento, de examen de conciencia, con un corazón contrito, acercarnos, confesar nuestros pecados, con la intención de no volver a caer con ellos o en ellos, con la intención de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, o en la forma en la que estamos dejando de actuar, en lugar de actuar de la manera correcta, ya sea por omisión o por comisión, pero tenemos que entender que a través del sacramento de la reconciliación es como nosotros podemos a veces enfrentarnos realmente a un examen de conciencia. Un examen de conciencia que nos haga ver qué tan en obediencia nos encontramos a Dios. De otra manera, no podemos hablar de que somos cristianos católicos. No podemos hablar de que estamos siguiendo los mandatos de Dios. No podemos hablar de que pertenecemos a una iglesia si no practicamos los sacramentos. El bautismo es importantísimo. La reconciliación, la Eucaristía. Y bueno, todos los sacramentos son importantes. Pero en este caso, hagamos un momento de meditación y yo los invito, acudamos al sacramento de la reconciliación. Nos vamos a sentir diferentes, vamos a ser diferentes y podremos ir de manera más digna a recibir la Eucaristía. Bien. Por último, me gustaría dar, ahora ya con toda esta explicación, que estoy segura vamos a poder captar mucho mejor este acto de poder, toda la riqueza, todo el mensaje, todo lo que en ese momento se vivió y quiso transmitir Jesús. Una vez explicado todo esto, vamos a darle lectura ahora a la tradición de Lucas en su capítulo 5, 17 al 26. Versículo 17. Un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él, pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al terrado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos,
tomó la camilla en la que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Esto es el Evangelio según San Lucas. Y por último, para terminar, vamos a ver ahora la tradición de Mateo en su capítulo 9, versículo 1 a 8. Curación de un paralítico. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Con esto hemos dado lectura a los evangelios sinópticos de Marcos, Lucas y Mateo, que son los tres evangelistas que nos refieren este acto de poder, la curación de un paralítico. Espero les haya sido de gran utilidad, les haya aclarado, les arroje luz, y los invito nuevamente a que en el secreto de su corazón vuelvan a leer este pasaje bíblico, oremos con él, reflexionemos con él y sigamos pidiendo a Dios que nos dé espíritu de revelación y sabiduría para poder discernir su palabra en su perfecta voluntad, y de esta manera podamos nosotros cambiar, modificar, corregir aquello que tengamos que hacer, porque sabemos nuestros pecados no son perdonados. Practiquemos, ¿verdad? Acudamos a la iglesia a recibir el sacramento de la reconciliación y tomemos nuestra camilla y sigamos adelante. Tomemos la responsabilidad de nuestros actos, las consecuencias de los mismos, sabiéndonos perdonados, pero también sabiéndonos siempre, siempre iluminados con la luz, con el amor, con la guía de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, me da mucho gusto haber estado con ustedes y los espero me puedan acompañar en nuestro siguiente capítulo del curso Los Milagros de Jesús. Benu Shalom Alejem. Gracias. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos:
¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido.